Imagina esto. Imagina despertar un día con la sensación de haber vivido muchas vidas, pero ninguna del todo tuya. Abres los ojos y, antes incluso de levantarte, tu mente ya está ocupada anticipando expectativas ajenas. Lo que esperan de ti en el trabajo, lo que necesita tu familia, lo que deberías decir para no incomodar, lo que conviene callar para no perder afecto. No es miedo lo que sientes, es algo más silencioso, más persistente, una lealtad invisible hacia todos, menos hacia ti. Te dices que eres buena persona, que ceder es madurez, que adaptarte es inteligencia emocional, que agradar es una forma de amor, y sin embargo, algo no encaja. Porque cuanto más intentas sostener esa imagen, la del que nunca falla, nunca dice no, nunca decepciona, más cansancio se acumula en tu cuerpo. Un cansancio que no se va durmiendo, un cansancio que no se explica con estrés, un cansancio que parece venir de traicionarte a diario en pequeñas dosis. Aquí aparece la primera contradicción. ¿Cómo es posible que aquello que te enseñaron como virtud, ser amable, comprensivo, flexible, se sienta con el tiempo como una cárcel? ¿Por qué si todo el mundo te aprecia, tú te sientes cada vez más ausente? ¿Cómo puede algo tan socialmente celebrado tener un precio psicológico tan alto? Tal vez nunca te lo dijeron así, pero aprendiste pronto que agradar era una forma de supervivencia, que ser aceptado equivalía a estar a salvo, que el conflicto era peligroso, que poner límites era egoísta. Así, sin darte cuenta, empezaste a negociar contigo mismo. Hoy cedo yo, mañana ya veré. Hoy me adapto, luego me escucho. Hoy me callo, para que todo siga en paz. Y esa paz, al principio, parecía real. Pero escucha con atención. No toda paz es libertad. Algunas paces son pactos de rendición. Con el tiempo, empiezas a notar señales extrañas, dificultad para identificar lo que realmente quieres, una incomodidad difusa cuando alguien te pregunta tu opinión, una rabia sorda que aparece sin causa aparente, un resentimiento que te avergüenza porque no tienes derecho a sentirlo, y aún así, ahí está, golpeando por dentro. Te esfuerzas más, te vuelves más atento, más disponible, más correcto. Crees que el problema es que aún no has sido lo suficientemente bueno, que si logras agradar un poco más, algo finalmente se acomodará. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más intentas complacer, más te diluyes. Cuanto más te diluyes, más miedo tienes de desaparecer si dejas de hacerlo. Entonces surge la gran pregunta, la que incomoda, la que no se formula en voz alta. ¿Y si el verdadero costo de agradar a todos es perderte a ti mismo? No es una pregunta moral, no es una acusación, es un espejo, porque agradar no siempre nace del amor, muchas veces nace del miedo, miedo a ser rechazado, miedo a ser visto como insuficiente, miedo a que si dices lo que realmente piensas, algo esencial se rompa. Y ese miedo se disfraza de virtud, se viste de amabilidad, se esconde detrás de sonrisas y silencios estratégicos. Desde fuera, todo parece funcionar. Eres confiable, eres fácil, eres la persona a la que todos recurren. Pero por dentro, algo se está erosionando lentamente, no de forma dramática, sino casi elegante, como una gota constante que desgasta la piedra. Empiezas a vivir en modo respuesta. Respondes a demandas, a expectativas, a necesidades ajenas. Rara vez actúas desde un deseo propio, y cuando ese deseo aparece, lo analizas, lo corriges, lo minimizas. No es tan importante. Puede esperar. No quiero causar problemas. Así, tu vida se vuelve una serie de ajustes finos para no incomodar a nadie, excepto a ti. Aquí aparece otra paradoja inquietante. Cuanto más intentas ser aceptado por todos, menos auténtico te vuelves. Y cuanto menos auténtico eres, más frágil se vuelve esa aceptación. Porque ya no te aceptan a ti, aceptan la versión que construiste para sobrevivir.
Tal vez por eso sientes una ansiedad extraña cuando alguien se enfada contigo. No es solo el conflicto lo que duele, es el temor de que si dejas de agradar, no quede nada, como si tu valor dependiera exclusivamente de tu utilidad emocional para los demás. Y nadie te enseñó a sospechar de eso. Al contrario, te aplaudieron por ser bueno, te reforzaron por ser comprensivo, te premiaron por sacrificarte. Nunca te hablaron del precio oculto. Nunca te dijeron que agradar sin límites tiene una factura, y esa factura siempre llega a la misma dirección, tu identidad. Porque llega un momento, siempre llega, en el que ya no sabes si lo que haces es por convicción o por costumbre, si ayudas porque quieres o porque no sabes qué ocurre si no lo haces, si sonríes porque sientes alegría o porque temes el silencio incómodo que vendría después. Y ahí, en ese punto, algo empieza a crujir. No es un colapso, es una grieta, una pregunta persistente que no se va. ¿Quién sería yo si dejara de agradar? La sola idea te inquieta, porque implica pérdida de aprobación, pérdida de certezas, pérdida de un rol que te dio sentido durante años, pero también insinúa algo más peligroso aún, la posibilidad de libertad. Y la libertad, cuando has vivido adaptándote, puede sentirse como vértigo. Este es el punto en el que muchos retroceden, vuelven a sonreír, vuelven a ceder, vuelven a callar, no porque sea lo correcto, sino porque es lo conocido, porque enfrentarse al precio psicológico de agradar a todos exige mirar de frente una verdad incómoda, que parte de tu sufrimiento no viene de los demás, sino del acuerdo silente que hiciste contigo mismo para no perderlos. Pero esa verdad aún no se revela del todo, solo se insinúa, como una sombra en la periferia de tu conciencia, algo que sabes, pero todavía no puedes nombrar. Y mientras tanto, sigues viviendo, sigues cumpliendo, sigues agradando, sin darte cuenta de que cada día que pasa, el costo aumenta, y que la pregunta ya no es si puedes seguir así, sino cuánto estás dispuesto a perder antes de detenerte. Porque lo que está en juego no es la aprobación de los demás, es algo mucho más profundo. Y eso es lo que empieza a revelarse ahora. Lo que hasta ahora has sentido como cansancio, confusión o vacío no es un defecto personal, no es falta de carácter, tampoco es simple inseguridad, es el resultado de un mecanismo profundo, antiguo y sorprendentemente bien disfrazado. Un problema oculto que no se anuncia con violencia, sino con buenas intenciones. Para entenderlo, hay que mirar más atrás de tus decisiones actuales, más atrás incluso de tu infancia. Hay que mirar la estructura misma de cómo el ser humano aprende a pertenecer. Desde el inicio, la pertenencia es supervivencia. El niño que es aceptado vive, el que es rechazado queda expuesto. Así, el sistema nervioso aprende rápido. Agradar reduce el peligro, adaptarse garantiza amor, ceder asegura vínculo, y esta lógica primitiva, que en la infancia tiene sentido, rara vez se actualiza en la adultez, simplemente se sofistica. Carl Jung hablaba de la persona, la máscara social que construimos para encajar en el mundo. No es algo malo en sí mismo. Todos necesitamos una interfaz con la sociedad. El problema surge cuando esa máscara deja de ser una herramienta y se convierte en identidad, cuando ya no sabes dónde termina el rol y dónde empiezas tú. Agradar a todos es en esencia vivir identificado con la máscara, y cuanto más tiempo pasas ahí, más miedo tienes de quitártela, porque debajo no solo hay autenticidad, hay rabia no expresada, deseos no vividos, opiniones nunca dichas, hay conflicto acumulado. Nietzsche lo intuyó con brutal claridad cuando habló de la moral de los buenos, no como virtud pura, sino como estrategia de adaptación. El bueno aprende a hacerlo porque descubre que así es aceptado, protegido, valorado, pero paga un precio, reprime su voluntad, su fuerza, su impulso vital, se vuelve seguro, pero pequeño, correcto, pero resentido, y el resentimiento es clave aquí.
porque cuando cedes constantemente, cuando te traicionas para sostener la armonía, algo dentro de ti registra la pérdida, aunque no seas consciente, aunque la justifiques. Esa energía no desaparece, se transforma, se vuelve pasivo-agresiva, se filtra en el cansancio crónico, en la ironía, en el autosabotaje, en la desconexión emocional. Arthur Schopenhauer observó que gran parte del sufrimiento humano nace del deseo de aprobación, de vivir a través de la mirada ajena. Cuando tu valor depende de cómo te perciben, te conviertes en rehén de expectativas cambiantes. Nunca ganas, porque siempre habrá alguien decepcionado y siempre serás tú quien pague el ajuste. Pero la raíz no es solo filosófica, es profundamente psicológica. Desde la neurociencia, sabemos que el rechazo activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Para un sistema